con Claudio Parica, que viene de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, qué decirle, ya estuve contando hasta recién que vamos a charlar, así que te dejo hablar nomás. Gracias por venir y bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, gracias por venir. Vamos a tratar de que se entretengan un poco y conozcan un poquito sobre la Antártida. Soy uno de los afortunados que pude hacer 20 campañas, así que 6 años de mi vida los pasé entre los hielos. Y si no en el rompehielos, y si no en algún buque de esos que se mueven por el campeonato del mundo. Bueno, esta es una pregunta que siempre surge en relación a que aumenta la temperatura y sus consecuencias, las causas. Nosotros vamos a acotar un poco porque si no sería interminable. Pero bueno, este es el continente antártico. Todo este continente fue parte del paleocontinente Gondwana, que estaba integrado por África, toda la Antártida, la India, Australia y Nueva Zelanda. Empieza a disgregarse en el Jurásico, donde todavía había dinosaurios, y se termina de acomodar tal como lo conocemos hace aproximadamente 35 millones de años. Los geólogos siempre hablamos en millones de años, así que no se asusten, ¿no? Si a mí cuando me hablan de 10 años, 100, 1000, no pasa nada. Bueno, todo lo que se hace en la Antártida está en el marco del Tratado Antártico. El Tratado Antártico se firmó el 1 de diciembre de 1959. Gracias a la Argentina se demoró, pero la demora fue por una buena causa. El gobierno de Frondizi se opuso a que se hicieran ensayos nucleares en la Antártida. Hasta que todos estuvieron de acuerdo, no se firmó el Tratado Antártico. Así que ese fue un mérito bastante importante nuestro. Estos son los países que reclaman soberanía en la Antártida. Australia, Francia, Australia que tiene dividido su reclamo, Nueva Zelanda, hay todo un sector no reclamado, y después tenemos superpuesto un reclamo con el Reino Unido y con Chile. Chile y Argentina se reconocen el reclamo. El Reino Unido en realidad reclama todo. Cada uno tiene sus argumentos. El Reino Unido históricos, tanto Chile como Argentina hace proyecciones de Sudamérica hasta el Polo Sur, entonces ahí es que se hacen esos reclamos. Y el otro reclamante que anda por ahí es Noruega, que hizo un reclamo medio extraño a último momento. Bueno, esta es la escala del tiempo geológico. La Tierra tiene apenas 4.600 millones de años, pero no nos vamos tan atrás. Nos importa esto, que es cuando la Antártida pasa a tener las condiciones que conocemos hoy, que es más o menos, 35 millones de años. Acá dice 33,9, vamos ajustando, pero millón más, millón menos, no cambia nada. La Antártida fue el último continente en ser descubierto. Y un gran culpable de que el descubrimiento se demorara fue este navegante inglés que es James Cook. ¿Sí? Circunnavegó la Antártida allá por 1771 y 1775, pero nunca vio tierra. ¿Sí? Entonces dijo, no hay tierra, solo hay hielo. Entonces, es como que no había interés. Así que eso demoró el avance sobre la Antártida en unos 50 años aproximadamente. Argentina tuvo Virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, un avance sobre la Antártida previo al descubrimiento formal. ¿Sí? En 1815, el almirante Brown
o sea, navegó hasta los 65 grados sur, lo cual es ya dentro del círculo antártico, y dice que hay indicios de tierra, pero él no la vio, pero dijo que había indicios. Y después, entre 1813 y 1820, hubo una gran afluencia de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, en manos de los foqueros del Río de la Plata. ¿Sí? Iban a cazar los lobos marinos, los lobos de dos pelos, pero nunca decían a dónde, porque obviamente no querían decir dónde estaba el yacimiento. Así que nada, no era negocio decir dónde. Pero sí están después, en la aduana de Buenos Aires, el registro de la entrada de todos estos cueros. Ahora vamos a ver un poquitito más, porque dos de los que estamos acá tuvimos bastante que ver en que esto se supiera, ¿sí? Más adelante. Bueno, el descubrimiento formal de la Antártida es en 1819. El capitán William John Smith es que dice toma posesión de estas tierras de la isla Livingston o Smith, no está muy claro en cuál, en nombre del rey de Inglaterra, que era el rey Jorge. Bueno, esto se los conté, pasemos por... esto también es anecdótico. Ya en esa época había contrabando. Todos estos buques foqueros que llegaban al puerto de Buenos Aires con carga de lobo, justamente de pieles de lobos, hacían una entrada en el riachuelo, descargaban parte de los cueros ahí a modo de contrabando, evadiendo impuestos, y después seguían hasta el puerto de Buenos Aires. Bueno, este es el lugar donde hemos encontrado justamente el primer indicio de presencia de hombres previo al descubrimiento formal de la Antártida. Esta es la isla Livingston, Península Byers. Este es nuestro campamento de trabajo, porque no siempre vamos en base, o sea, muchas veces, la mayor parte fuimos en carpa. Y esta es la cueva donde tuvimos el primer hallazgo, que después de ese primer hallazgo, al año siguiente fueron arqueólogos a trabajar. Ambos arqueólogos se doctoraron estudiando eso, estos restos de la actividad humana entre 1813 y 1820. Bueno, parte de las construcciones. Nosotros encontramos un lugar nada más, los arqueólogos con mejor vista que los geólogos para ese tema encontraron 26 sitios ahí en toda Península Byers. Bueno, hubo más actividades económicas en la Antártida, fundamentalmente balleneros por grasa y aceite, y desde mediados del siglo XIX hubo un destacamento ballenero en la isla de Decepción. La isla de Decepción es un volcán activo. A ver si... Acá está. Esta es la isla de Decepción. ¿Sí? Esto es un volcán activo. O sea, lo que aflora, lo que es la isla, es la parte superior del cono volcánico. Bueno, otro antecedente importante. Las expediciones que avanzaron sobre la Antártida a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En una de ellas, en una expedición sueca de un geólogo, Otto Nordenskjöld, Roca, que era el presidente en ese momento, quería que participara un oficial de la Armada Argentina, uno o más. Inicialmente se propusieron dos, uno fue Sobral y el otro Guillermo Plate, o Plate, como quieran, que me es muy afecto porque vivo justo frente a la plaza en Ciudad Jardín que lleva su nombre. Plate tuvo un problema de salud y desembarcó en la Patagonia, así que el único que siguió fue Sobral y justamente pasó a la historia por eso. El buque que los tenía que ir a buscar, que era el Antarctic, naufraga, lo tritura el hielo directamente, frente a donde ahora está la base Esperanza.
Y bueno, como las instrucciones eran que si no había noticias, que los fueran a buscar, ahí es que cuando pasa el tiempo y Roca ordena que se arme una expedición de rescate. Piensen que en aquella época eran unos mapas muy pobres y tampoco había GPS, sí había brújula y navegación, digamos, con los astros, pero no más que eso, no había radio. Así que bueno, fue todo muy afortunado en definitiva, ¿no? Porque se logró el rescate. Esta fue la cabaña que construyeron en la isla Cerro Nevado, está cerca de Marambio, donde de tener que estar un año, toda la expedición pasó a estar 2 años. ¿Sí? De hecho, hay un libro que se llama 2 años en el hielo. Argentina se comprometió a mantenerla en estado y que funcione como un museo. Es complicado llegar, pero es un museo. Esta es la corbeta Uruguay, esta es parte de la tripulación, la plana mayor del buque, que si más de uno por ahí nos quejamos más de una vez por haber ido en algún buque que se movía un poco, yo no quiero pensar lo que se movía la corbeta Uruguay, ¿sí? Que ya era un buque viejo para cuando fue. Pero a raíz de ese rescate, en el cual participó Sobral, y como hecho anecdótico, cuando llegaron a rescatarlos, Sobral se negó a embarcar porque dijo que tenía muestras distribuidas en alrededor de unos 25 kilómetros. Así que se fue con el cocinero de la expedición, fueron con un trineo, buscaron todas las muestras y las trajeron para recién embarcar. En ese momento, aparte aparece el que era el capitán del buque hundido, Carl Larsen, y bueno, se produce el encuentro. Larsen dice, no, el resto de la tripulación está en Bahía Esperanza. Así que bueno, se fueron de ahí a buscarlos. No había GPS, no había radio, nada. O sea, en parte fue fortuito, pero sabiendo lo que es el silencio antártico y la corbeta Uruguay haciendo sonar sirena, yo estoy seguro que los escucharon, algo sabían. Sí. Sí, está en Puerto Madero. Sí, la Uruguay es buque museo. Sí. De hecho, el 22 a las 11 va a haber una ceremonia por nuestra presencia permanente en la Antártida. Así que si quieren ir, vengan, chiflen y adentro. Bueno, Buenos Aires fue toda una gran fiesta. O sea, para ese momento era como la llegada a la luna, más o menos. Porque aparte, la sorpresa de que hubieran vuelto todos sanos y salvos. Así que bueno, eso fue un gran acontecimiento. Y de hecho, a partir de Sobral es que comienza el interés de Argentina sobre la Antártida. Sobral se comunica con el Perito Moreno, que era asesor de Roca, y eso fue el 3 de diciembre de 1903. Para esto se los cuento para que vean los plazos. O sea, no se demoraba nada. El 2 de enero de 1904, Roca firma un decreto comprando unas instalaciones de una expedición escocesa. Y el 22 de febrero de 1904, Argentina está presente en la Antártida en forma permanente hasta nuestros días. Bueno, estas son caricaturas de Sobral. Sobral estaba en Buenos Aires. Ropa antártica acá no había y era pleno verano cuando embarcó para ir a la Antártida. Así que bueno, consiguió algunas cosas, se hicieron muchas bromas, e igual después la expedición de Nordenskjöld le dio la ropa adecuada. Y Sobral dice muchas cosas importantes, o sea que Argentina tenía que estar en la Antártida en forma permanente para conocer las grandes riquezas de lo que se llamó en ese momento el Polo Sur. Y esto, bueno, es el decreto de Roca. No puse el texto, es un poquito largo. Bueno, tampoco es tan largo, pero bueno, dice cuánto se va a pagar, que fueron 8.000 pesos moneda nacional de aquel momento.
Hoy serían décimas de centavos directamente. Bueno, y el 22 de febrero se arría la bandera del Reino Unido, se iza la bandera argentina, brindan, cantan los himnos, se van los escoceses y se quedan los argentinos. Bueno, ya en ese momento, y ahora sí, ya vamos más para el tema que nos interesa un poquito más, comienzan las investigaciones. O sea, la Armada y Roca también, o sea, una de las cosas que impulsó era el conocimiento. O sea, a Roca se los voy a nombrar muchas veces porque tuvo una visión muy, muy importante en todo lo que fue la proyección argentina sobre la Antártida. Y ya se instala una estación meteorológica justamente para conocer el clima, una estación magnetométrica, porque en aquel momento había mucho interés en conocer el campo magnético terrestre y qué era lo que pasaba. ¿Sí? Una de las cosas que veían que el norte magnético en aquel momento, o sea, ahora sí sabemos por qué, pero bueno, depende de donde uno lo medía con una brújula, estaba en distinto lugar. ¿Sí? Entonces había mucho interés, que fueron justamente temas de congresos internacionales. Se establece una oficina postal y una estación sísmica, con un sismógrafo que es el día de hoy que funciona todavía. Bueno, estas son las Orcadas. En el medio de la nada, esta fue la casita original, la Ormond House, que es donde vivieron por un tiempo. Después se construyó algo mejor. Esta es la base Orcadas actual. Y el resto se preserva como museo. O sea, todas las construcciones viejas. Y acá empiezan los estudios que los hizo un geólogo, Augusto Tapia, con las primeras publicaciones. Él estuvo en una campaña en 1923. ¿Sí? Las publicaciones fueron del año 1925. Sobre los principales rasgos de los glaciares en las Islas Orcadas. Estas son fotos de época, ¿sí? De 1923, 1925, 1924. Estas son fotos de invierno, que no cambia mucho si yo hoy vuelvo a sacar una foto ahí. O sea, no hay grandes diferencias. Bueno, y ahora sí, ya nos metemos un poco con el hielo, ¿sí? Antártida como reserva de agua dulce es justamente la mayor de todo el planeta, ¿sí? Es hielo, fundamentalmente hielo continental, porque el territorio antártico es continental, a diferencia del Ártico, que es hielo marino, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué pasa si se derrite el casquete polar ártico? Contesten sin miedo, no pasa nada. ¿Alguna otra respuesta? Yo escucho, no pasa nada, nadie tenga miedo de... ¿No? Bueno. No pasa nada. No, porque es hielo marino. Es más, les propongo una cosa. Bueno, no lo hago, no lo traje ahora, pero si ustedes... Si ustedes tienen un vaso de agua con cubitos de hielo y lo dejan que se derrita el hielo, van a ver que no pasa nada o hasta puede bajar un poquito el nivel de agua. Si se derrite el Ártico, pasaría eso. Puede llegar a bajar inclusive un poquito el nivel del mar. No demasiado, pero puede llegar a bajar un poquito. En el caso de la Antártida es distinto, porque es hielo sobre masa continental, ¿sí? Más allá de las barreras de hielo y todo eso. Que frecuentemente verán que salen bloques de hielo a navegar, ¿sí? Se fracturan las barreras de hielo, que es un fenómeno cíclico, ¿sí? Crece el hielo sobre el mar y cuando llega más o menos a unos 80 kilómetros, ¿qué pasa? Empieza a tener un brazo de palanca muy grande, ¿sí? Entonces, por las mareas, por el viento, por el oleaje, esa
masa de hielo se fractura contra el borde rígido continental. Y ahí sale el hielo a navegar, que en general sale para el norte. Y después se recomponen las barreras de hielo, ¿sí? Cuando se rompe una barrera, que en realidad no tiene nada que ver con el cambio climático, porque son procesos cíclicos, es más, cuando más se acelera el avance de las barreras de hielo, lo que están indicando es enfriamiento y no calentamiento. Pero bueno, la capa de hielo en la Antártida tiene casi 5 kilómetros de espesor, en su gran mayoría, y eso sí que es si se derritiera, sería un aumento considerable en el nivel del mar. Bueno, como justamente hay muchos países donde hay problema de agua, siempre 2x3 aparecen planes y proyectos de llevarse icebergs o témpanos, digamos, hacia otros lugares. Está todo bien, pero hay que movilizarlos, ¿sí? Lo cual no es fácil. Y cuando aparte el hielo empieza a estar en aguas más cálidas, además empieza el derretimiento. Y el otro tema es que, bueno, una cosa es lo que uno ve por encima del nivel del mar, y otra cosa es lo que hay por debajo. Entonces piensen que si están viendo unos 20, 30 metros por arriba, por abajo tienen unos 200 y pico de metros, ¿sí? Entonces tampoco pueden llegar a las costas, porque quedarían varados. Bueno, este es un esquemita, esta es la masa de hielo sobre el continente y las barreras creciendo en el mar. Bueno, ¿cómo nos enteramos de muchas cosas un poco sobre qué es la historia del hielo? Porque el hielo guarda el registro histórico, ¿sí? Que eso es lo que nos interesa. Y en la medida que conocemos el pasado, podemos conocer el futuro. Esta es una simple molécula de agua, ¿sí? Pero hete aquí que la molécula de agua no es tan simple como uno piensa. Y para eso nos valemos de los dos elementos que la componen, ¿sí? El oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Y básicamente de lo que son los isótopos del oxígeno y del hidrógeno. Un isótopo no es ni más ni menos que el mismo elemento con distinta masa, ¿sí? Y eso hace que se comporte distinto en cada molécula. Estas son todas las moléculas de agua posibles en la naturaleza, ¿sí? La más frecuente es esta, la más común, que tiene masa 18, pero podemos llegar hasta esta que es de masa 24. Eso hace que su comportamiento en la naturaleza sea distinto, ¿sí? Frente a la evaporación, ¿sí? Piensen que levantar algo más pesado necesita más energía, algo más liviano, menos energía, ¿sí? Bueno, y eso refleja las temperaturas en el ambiente, que después forman nubes y al precipitar, en forma de hielo, de nieve o lluvia misma, esa composición isotópica queda registrada, ¿sí? Y eso hace que uno pueda reconocer distintas temperaturas de formación. Lo mismo pasa con la condensación, ¿sí? Las precipitaciones. Todo lo que son moléculas más pesadas caen antes, las más livianas caen después. Y se van movilizando, digamos, en el ambiente. De hecho, de los que estamos acá, si más o menos todos vivimos en el AMBA, todos tenemos más o menos la misma composición isotópica. Puede variar un poquitito de acuerdo a la dieta o a la ingesta de líquidos, ¿sí? Seguramente. Bueno, esto lo pasamos. Sí se los quería contar. Acá les quiero mostrar otro ejemplo. Esta es la isla Media Luna, donde está la base Cámara. La base Cámara es una base de la Armada, fue una base permanente, 3 años nada más, de 1953 hasta el 57. Y tiene algo muy interesante, que son, ¿ven estas líneas? Bueno, son antiguos niveles de playa, antiguos niveles de costa. Este es el actual, este es el más alto. Entre esto y esto hay 22 metros de diferencia. Cada uno de estos niveles reflejaba un nivel del mar más alto que el actual, ¿sí?
donde había más, el nivel del mar era mayor. Y en el presente, bueno, obviamente estamos mucho más abajo, ¿sí? Bueno, cuando el agua aumenta en los mares, es un periodo cálido, son periodos cálidos, ¿sí? Cuando hay enfriamiento, el nivel del mar desciende, porque el agua de los mares en realidad termina estando en los glaciares, ¿sí? Entonces los niveles son más bajos. No quita que no vuelva a subir, pero hasta el presente lo que hay, y estos son 10.000 años aproximadamente, de descenso permanente del nivel del mar, ¿sí? De un enfriamiento importante. Me estoy refiriendo a la Antártida, ¿no? Fundamentalmente. Acá está la isla Media Luna, es una isla chiquitita, donde en general todos los buques de turismo, después que cruzan el Drake, llegan destruidos y el primer lugar en el que bajan es la isla Media Luna. Y más o menos hay que andar apuntalando a los turistas cuando bajan, o dándoles algo, café, té, un alfajor fulvito, lo que fuera, para que estén un poco mejor. Bueno, otra de las cosas que investigamos, en base justamente a precipitaciones, son variaciones en las temperaturas. Y ahí, caramba, sorpresa. Verán que la mayoría de las, no, en realidad todas las temperaturas tomadas que son de verano, en realidad, algunas no son temperaturas antárticas, ¿sí? O sea, las de hasta 7 grados, por ahí sí, pero de ahí para arriba no. ¿Y qué es lo que pudimos encontrar? En que justamente muchos registros corresponden a precipitaciones que no se forman en la Antártida, o sea, son nubes que se forman más al norte, ¿sí? Esto es en el Atlántico Sur. Entonces, cuando uno toma registros de temperatura en la Antártida, encuentra niveles que dicen, pucha, con esta temperatura tendría que estar todo derretido, ¿sí? A ver, de todas estas, la mayor es esa de arriba, esta de por acá, de casi 25 grados, ¿sí? Pero esas son nubes formadas en el Atlántico Sur y no en la Antártida. Entonces, muchas de las conclusiones que se sacan son erróneas por eso, porque hay que considerar cuál es el origen de esas precipitaciones. Esto lo pasamos. Y después, bueno, parte de lo que nos interesa justamente es la evolución en el tiempo. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar 3 lugares nada más. Datos de esta base, que es inglesa, Halley Bay, que está cerca de nuestra base Belgrano 2. Cercano a la base San Martín, que hay una base inglesa, que es la base de Ródera. Y más al norte, una base ucraniana, que antiguamente era una base inglesa, que era la base Faraday. Esto para que vean que hay diferencias en el comportamiento y en las tendencias en el clima. Bueno, esto es Halley Bay. Estos son datos obtenidos en base a temperaturas en el hielo. Y lo que se encontró es que hacia el presente hay una tendencia decreciente, ¿sí? Hay un enfriamiento importante. O sea que las barreras de hielo crecen, avanzan. Acá está la base ucraniana, que es Vernadsky. De eso también les cuento una anécdota, si me tienen paciencia. Estando en el campamento que les mostré antes, una vez nos llaman desde un buque. Pensamos que era para saludar. En realidad estaban llamando a alguien que los escuchara. Los escuchamos nosotros, que estábamos en las carpas, y nos hicieron una pregunta insólita. ¿Dónde quedaba la base Vernadsky de Faraday? Teníamos un librito que le decíamos la Biblia Antártica, donde estaba toda esa información, y les dimos las coordenadas. Eran los ucranianos que tenían que hacerse cargo de la base antes de 2 días, les faltaba. ¿Por qué? Porque los ingleses se la habían vendido por 1 libra, pero tenían que hacerse cargo justamente en esa fecha, que no me acuerdo ahora el día exacto, y estaban desesperados, pero se mandaron a la Antártida y no tenían idea dónde estaba, o sea, no conocían las coordenadas, así que se las dimos nosotros por radio
desde un humilde campamento para que después tuvieran su base permanente los ucranianos. Ríanse, pero estas cosas pasaron, y somos testigos. Bueno, estos son los datos de la base Vernadsky. Primera parte Faraday, última parte ya de la base ucraniana. Y acá la tendencia es creciente en las temperaturas, ¿sí? Que acá podemos decir que hay un poco de calentamiento. Y después, bueno, finalmente Ródera, que está muy cerquita de San Martín. Ródera es un lujo como base, porque tiene pista aérea, tiene puerto, se puede operar perfectamente. Realmente es un lujo. Bueno, y acá las tendencias son estables. O sea, las temperaturas suben y bajan, pero toda la tendencia en el tiempo es estable. O sea, no hay ni enfriamiento ni calentamiento. Todo esto se los muestro ¿para qué? Para que vean que no todo es uniforme en el pensamiento. O sea, hay cosas que son distintas de acuerdo a donde uno esté, donde uno las estudia y qué tipos de estudios se hacen también. Bueno, después hay datos de perforaciones más importantes. Falta poco, no desesperen. El domo Taylor, esto está fuera del sector que reclamamos. Es una de las perforaciones más grandes. Hay otras más profundas, pero esta es una de las más conocidas. El domo Taylor tiene 554 metros de profundidad y representan unos 600.000 años en la historia del hielo antártico, ¿sí? Sobre estas, además de las temperaturas, en las capitas de hielo, que también queda atrapado el dióxido de carbono, con lo cual se puede saber cuál era la variación en el tiempo de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es el domo Taylor, está bien del otro lado, ¿no? Esto es lo que es la Antártida Oriental. Nosotros estamos de este lado, que es la Antártida Occidental, conocida como Antártida Joven, y esta es la Antártida Antigua, que son rocas precámbricas, y las más antiguas andan por acá más o menos, que tienen 4.100 a 4.400 millones de años, son casi la edad de la Tierra. ¿Sí? Es la primera corteza que se formó. Bueno, este es un perfil del domo Taylor. Este es el presente. Y acá lo que se ve, un pasado muy frío, un brusco ascenso de temperatura, descenso, bueno, son todos fenómenos cíclicos, ¿sí? Acá hay un pico alto y un descenso importante hacia el presente, ¿sí? Esto ya es la parte más alta. Bueno, y después les muestro, este es un caso, un estudio nuestro directamente en un témpano. Somos témpano A22A, es uno de los témpanos que salió para el norte. Este salió de ahí de la zona de la base Belgrano 2 y de Jalibey, de la barrera Ron. ¿Sí? Bueno, este era interesante porque se podía conocer un poco la historia en la navegación del témpano hacia el norte. Entonces lo que se hizo fue, bueno, les cuento, este fue un proyecto que se llamaba Amigos, ¿sí? Entre el Instituto Antártico Argentino y la Universidad de Colorado, el centro de hielo. Los dos líderes del proyecto eran el ingeniero Pedro Esbarca, y Argentina, y Ted Scambos por la Universidad de Colorado. Se hicieron instalaciones, paneles solares, telefonía satelital, una estación meteorológica, GPS para indicar la posición, etc. El proyecto Amigos terminó a las trompadas y ahí mismo arriba del témpano. Se empezaron a pelear quién iba a firmar primero los papers y se mataron a piñas. Así que, digamos, esta información siguió, se pudo lograr. Yo tuve la suerte de poder bajar en el témpano, sacar un testigo de hielo y hacer estudios de isótopos, ¿sí?
El de campera roja soy yo. No sé si me reconocen, pero bueno, no importa. Lo pongo así, por ahí se dan cuenta. Y esta es una vista del frente del témpano, ¿sí? Estas líneas azules, se los cuento, así no perdemos mucho tiempo, son tiempos de derretimiento, ¿sí? Aumenta la temperatura, se derrite el hielo, se recongela y forma esos niveles azules. Pero bueno, ¿a qué llegamos? A poder extraer un testigo de hielo hasta 10 metros de profundidad, ¿sí? Que a mano ya era complicado, pero bueno, se pudo hacer hasta ahí. Y lo importante era esto, ver temperaturas bajas que correspondían a su emplazamiento original, y cuando el témpano sale a navegar hacia el norte, todo lo que empieza a recibir en su superficie eran nevadas de mayor temperatura, ¿sí? No comprobamos nada nuevo, pero bueno, era un dato más de aporte, pero sí sirve como elemento, digamos, de evaluación en todo lo que son estudios sobre el hielo y poder conocer un poco las tendencias. Nada, estos son los grafiquitos, no los hago perder el tiempo. Bueno, y en todo esto también, ¿qué hay? Verificación de teorías, ¿sí? Una son los ciclos de Milankovitch. Milankovitch era un colega croata, me importa porque mi apellido también es croata, y lo que encontró Milankovitch es que cada 100.000 años se produce una glaciación y el resto del tiempo se lo conoce como un interglaciario. Nosotros estamos transitando un interglaciario y según los ciclos de Milankovitch, que son de orden mayor, todavía nos estarían faltando unos 20.000 años hasta que lleguemos a otra glaciación dentro del planeta. Y estos son los movimientos, la excentricidad de la Tierra, la inclinación del eje de rotación y que es el efecto trompo, ¿sí? Que va formando un conito, digamos el mismo eje, durante la rotación. Bueno, la combinación de estos tres movimientos es lo que da lugar a lo que después definió Milankovitch, que cada 100.000 años hay una glaciación. Un grafiquito con las glaciaciones y los interglaciares. Y bueno, y esto ya para terminar. La Antártida realmente es la gran reserva de agua dulce del planeta, ¿sí? La mayor parte en forma de hielo. Les aclaro, en la Antártida llueve también, llueve agua. Sobre todo en verano llueve más que nieva. Nieva también, pero en general hay más lluvias. Eso también se los digo. Últimamente salió la noticia que la base Carlini registraron temperaturas de 16 grados en verano. Bueno, está bien, es normal. A nosotros nos pasó de tener temperaturas de 19 grados por pocas horas, pero 19 grados, lo cual es mucha temperatura. Pero después, ¿qué pasa? Bueno, en general lo que se produce es un temporal, ¿sí? Porque baja mucho la presión de golpe y todos los vientos del norte se vienen con todo y bueno, sobre todo en carpa se sufre un poco, o sea, uno no sabe si no se va a volar. Bueno, y después, bueno, herramientas que usamos para conocer todo esto. O sea, cuando expresamos conclusiones, cuando decimos algo, siempre lo hacemos en base a información fehaciente, ¿sí? No es me parece o yo creo que, sino asentar todo en información verdadera, fehaciente y que permita corroborar las conclusiones. Yo sé que por ahí somos un poco hinchas, pero creo que es bueno, ¿sí? Y eso hace que uno conozca la verdad, que eso es lo importante. Bueno, esto lo vimos, zonas con enfriamiento, zonas estables y zonas con un poco de calentamiento, como la base Vernadsky en la península antártica. Lo de las barreras se lo conté, es el avance de la barrera, que en general es 80 kilómetros, y ahí es donde se fracturan y salen a navegar.
pero cuanto más rápido avanza una barrera, tengan en cuenta que está más vinculada al enfriamiento que al calentamiento. Bueno, ya está, fue muy rápido, pero si la Antártida se enfría en base a la información que tenemos, quédense tranquilos, no compren el patito y no se está descongelando. Bueno, a todos los presentes, muchas gracias. Fuerte aplauso, muchas gracias, Claudio. Y bueno, también gracias por el final feliz. La Antártida no se derrite, así que tenemos un poco más de esperanza. Ahora, quiero abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud para compartir, bienvenido, adelante. Dale, dale. Bien. Yo quería preguntar por qué se llega a esa cantidad de grados como 19 o 20 y por qué pasa eso de que si baja el nivel del mar es porque se está enfriando y si sube es porque se calienta. Bueno, lo de las temperaturas de 19, 20 grados ocurren en verano y en general es porque, sobre todo en las islas Shetland del sur, lo que tenés son vientos que provienen del Pacífico Sur fundamentalmente. Entonces son vientos cálidos que llegan a la Antártida. ¿Sí? Entonces, tenés estas temperaturas por un ratito nada más, unas pocas horas, 2, 3, 5 horas como mucho. Y después cae de golpe. O sea, y siempre viene acompañada de un temporal. La razón es esa. Y después, bueno, en todos los procesos estos de ascenso y descenso del nivel del mar, fíjate que mucho se lo dice respecto de cuando se habla del cambio climático, ¿no? Dice que desde el año 70 que vienen diciendo que el mar nos va a tapar, ¿sí? En realidad no pasó, pero bueno, pero siempre tenemos que estar atentos y cuidar el planeta, que eso es fundamental. Pero bueno, a tu pregunta, cuando hace mucho frío, digamos, se forman nubes que después precipitan. ¿Y qué precipitan? En general nieve y se congela, ¿sí? Entonces, todo ese congelamiento, todo ese hielo, ¿qué es? Agua que estaba en el mar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Y el agua está en los casquetes polares, ¿sí? Se congela. Cuando hay derretimiento, que no es el caso del casquete polar ártico, sino que sería de la Antártida fundamentalmente, ahí sí, digamos, toda esa agua acumulada en el hielo pasa a aumentar el nivel de los mares. ¿Sí? Esos serían los periodos más cálidos. Ahí en la foto que mostré de la isla Media Luna, lo que se ve es eso, digamos que hace 10.000 años hacía más calor, ¿sí? Porque el nivel del mar era más alto. Pero este no es un fenómeno que se registre solo ahí, hay más lugares. Lo que pasa es que ahí se lo ve muy bien porque están los niveles de costa muy, muy marcados. En el resto de la Shetland del sur también se lo ve muy bien, que era un momento más cálido. Eso también está registrado en el hielo, digamos, en estos perfiles como en el domo Taylor, digamos, todas esas variaciones se las puede ver muy bien. En la gráfica donde se mostraba la variación de temperaturas, digamos Sí. que los datos que van sacando, como que no variaba, o sea, esa era la conclusión, ¿no? O sea, se mantenía más o menos dentro de un centro. Claro. Esos son de temperatura está, también, más atrás, vamos más atrás. Este es uno, el del domo Taylor. ¿Este? No. No. Antes. Los locales, digamos. Esas. Sí. Ahora, ¿esas de cuántos años son, digamos? Desde 1964 hasta el 2020. Tenés uno. Son 50 años, un poquito bueno, más. pero si desde la época industrial todo el planeta se supone que ya ha subido 1.5 grados, ¿por qué eso no afecta a la Antártida? No es cierto eso. No, en serio. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa cuando vos buscás los registros. Y yo te lo acepto eso, pero... ¿Qué dicen los registros? No, los registros no dicen que haya aumentado tanto la temperatura. Es menos. Pero aumentó. Medio grado, por ahí. ¿Y por qué no se refleja en la Antártida? Yo te voy a decir una cosa, a ver, vamos, ¿eh? Y
¿Por qué tengo que registrar algo que no es cierto? Estos son Pero datos, medio grado estos son datos analíticos. ¿no es Esto no es lo que significativo? yo creo. Estos son datos analíticos. Sí. ¿Sí? Delta oxígeno 18 y delta deuterio. Ese es un registro que yo no lo puedo truchar, o sea, no lo puedo cambiar. Entonces no voy a registrar algo que no existe. ¿Sí? Yo registro lo que existe y sobre esa base yo digo algo. Sí. Entonces yo no voy a decir algo que no es. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tenés una imagen de lo que era, por ejemplo, el Imperio Romano? Sí, depende. Más o menos. Sí. ¿La gente estaba muy abrigada? No. No. Hacía más calor que ahora. Y no era periodo industrial. Está bien. ¿Y el punto? ¿Eh? ¿El punto? ¿Y sabés cuándo cae el Imperio Romano? ¿Cuándo? Con la pequeña edad de hielo. Pero yo digo, ese medio grado, ¿no? Que analíticamente vos me decís que en los registros está que subió, ¿no se refleja en la Antártida? Mirá, yo te soy sincero y te voy a responder desde mi punto de vista. Yo no lo veo preocupante. Y te voy a decir algo más. No digo preocupante, pero espera, digo- te voy a decir dónde toman esas temperaturas que te dan datos que son a veces tremendistas. En las bocas de volcanes y en las cabeceras de aeropuertos. Un volcán, cuando empieza a tener un poco más de actividad, por un lado genera más dióxido de carbono, ¿sí? Porque lo emite entre los gases volcánicos, y en las cabeceras de aeropuertos, cuando tenés más vuelos, también hay un registro en un aumento de temperatura y de gases de efecto invernadero. Son datos que, primero, son puntuales, pero terminan siendo sesgados. Entonces, al tener esos datos sesgados, yo no puedo decir que la cosa es tan recta, tan plana, tan directa, como muchas veces se lo pretende mostrar. Y un ejemplo son el hielo, digamos. Los niveles de hielo no reflejan eso que se dice. Es más, te voy a decir algo. En un momento, el British Antarctic Survey publicó aumentos de la temperatura en glaciares antárticos y parecía algo tremendo, porque uno decía, bueno, con esta temperatura no tendría que haber hielo directamente en este momento. Y después lo que se verificó es que eran estaciones automáticas que quedaban cubiertas por nieve, ¿sí? Con las nevadas una arriba de otra. Entonces, en lugar de dar la temperatura del ambiente, lo que daban era la temperatura dentro de, digamos, de la cobertura de nieve. Entonces eran temperaturas anómalas, ¿sí? Que por un tiempo se pensó que era algo cierto hasta que se encontró este error en la forma de tomar la información. Bien, agrego un comentario Dale. para ahondar un poquito el debate, para ya ir terminando. Esto es cuestión de opiniones y de lo que se trata es de debatir para sacar conclusiones lo más certeras y acercadas a la realidad, ¿no? En mi opinión, yo creo también acá, como nuestro oyente, que el cambio climático se viene acrecentando, mismo en las cumbres climáticas internacionales se menciona mucho ese aspecto que viene de la mano con la emisión del dióxido de carbono, que hay registros científicos y verídicos que dicen que se va acumulando año tras año, como ella mencionaba, a partir de lo que fue la etapa industrial, y ahora más que nunca. También, si bien la pandemia aminoró un poco ese nivel de emisión de dióxido de carbono, bueno, todo ese fenómeno genera lo que se llama el calentamiento global, ¿no? Que la radiación del planeta no pueda salir y que eso genere un efecto invernadero, que el calor se quede adentro, los polos se van derritiendo, o al menos esa también es mi mirada, se las quería acercar, y me parece que no por nada también hay tanto documental, tanta producción, tanto archivo ahí arriba de la mesa que intenta convencernos de que el mundo debería transicionar hacia otro modelo productivo para cuidar más el medio ambiente. Eso está muy en boga hoy en día, a partir de los incendios que tenemos hoy, mientras estamos hablando acá, la mitad de la Argentina casi que se está incendiando. Focos impresionantes en el estero de Liberá, y que eso básicamente amenazan la vida de la biodiversidad y nuestra vida como civilización humana. Así que, bueno, en ese sentido,
estoy más del lado de la compañera. No, me parece perfecto. Yo no estoy ni a favor ni en contra. O sea, el cambio climático es una constante en todo el planeta a lo largo de toda su historia. Así que por eso no estoy en contra. Tampoco soy un terraplanista. Pero yo lo que digo es que cuando digo algo tengo que tener los datos fehacientes. Si no, no puedo decir me parece, yo creo, etc. Sí. Por ejemplo, cuando se culpa ahora, digamos, al cambio climático por los incendios, te digo, me parece cambiar el eje de la discusión. Y te digo por qué. Porque estamos pasando 2 años niña, ¿sí? Son años de sequía y los registros de niño y niña, hay registros desde hace 26.000 años, ¿sí? Donde estas repeticiones, estos periodos de sequía, de humedad, digamos, con aumento de las precipitaciones, inundaciones, te digo, registros de hace 26.000 años. Entonces, si sabemos, porque lo sabemos fehacientemente, que justamente tenemos 2 periodos niña que son de sequía continuos, la sequía era algo que ya era previsible. Es más, te digo más. Y con esto no me pongo en contra, quiero que lo sepas. Es un debate. Pero, por ejemplo, durante los 90, no creo que nadie tenga todavía las facturas de luz de los años 90, pero el valor del kilowatt variaba de acuerdo al pronóstico. Digamos, cuando se sabía que iba a haber un año niño, que iba a haber más disponibilidad de agua, por lo cual iba a haber más generación de electricidad, el valor del kilowatt bajaba. Y con los años niños subía para que se disminuya el consumo. Después no prosperó, lamentablemente, pero justamente había pronósticos que preanunciaban todo este tipo de cosas. Bien, pero para un comentario, y ya terminamos. La ciencia también es la que pergeña la falseación de los datos. Cuidado ahí. Hoy en día tenemos la mitad de la industria científica que nos dice que el glifosato, por ejemplo, no contamina y no es tóxico. Digo, ahí hay un punto también que hay que atender y debatir. De la misma manera sucede con otros fenómenos, me parece. Bueno, vamos con la última preguntita y cerramos. ¿Qué tal? Claudio, una pregunta. ¿Cuál es la presencia de la Argentina en la Antártida en este momento a nivel científico? O sea, ¿qué papel juega la Argentina en el territorio antártico? Cumplimos con la letra del Tratado Antártico, que la actividad científica tiene que ser la más importante, digamos. Podemos discutir el tipo de proyectos y de programas que se llevan adelante. Yo con muchos no estoy demasiado de acuerdo porque son de bajo impacto y son proyectos que se vienen llevando adelante hace 50 años sin aportes, vamos a decir, significativos. Espera, no te escucho. ¿Qué infraestructura tiene la Argentina en la Antártida a nivel científico? O sea, ¿cómo está plantada la Argentina ahí? Tenemos, bueno, las bases permanentes, que son 6, y ahora van a ser 7 con la base Petrel, y después las de verano, en las cuales, bueno, estos últimos 2 años no, pero se han desarrollado programas científicos. De hecho, bueno, fuimos parte de todos esos programas científicos. Allá. Bueno, ¿tenemos tiempito para una preguntita más? ¿No? Bueno, nos dicen acá que estamos medio ajustados de tiempo. Bueno, después lo charlamos. Sí, no sí, por supuesto, hay espacio para seguir charlando. Así que bueno, más quería decir. Dale, cortito y cerramos. Muy corto. Cuidemos el planeta, que es nuestra única casa, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Y va desde el simple hecho de no estar tirando un papelito en la calle. Desde ese simple ejemplo, tengamos cuidado por nuestra casa. Que con eso quería terminar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Un fuerte aplauso. Gracias por venir, por quedarse.